Buenas noches, otro miércoles para pensar y la alegría de tenerla de nuevo, Carmen. La habíamos casi exportado, digamos, varios. De nuevo estoy de vuelta, puedo cantar. Buenísimo, bueno, bárbaro. La verdad que un programa interesante. Si nos ven con este papel en mano es porque la producción está mejorando. Lo tenemos a Nacho Hidalgo y a María Teresa ayudando a veces. Así que si ven un poco mejor los programas de Civilitas es porque tenemos un equipo joven que nos está ayudando por detrás. Tenemos buenas noticias antes de comenzar con lo principal, que es que El Pensador, nuestra clásica revista electrónica que ya tiene tantos años, hemos sacado muy buena. Una nueva edición. Acá le pido al señor director si quiere que me muestre la placa 1, no sé si es un video animado o una placa, donde vamos a mostrar, han hecho una imagen muy disruptiva allí como en el arranque, en la nota de tapa, digamos, Argentina urgente versus Argentina importante, El Pensador número 12. Y bueno, vale la pena si entran a civilitas.com.ar, tenemos sobre temas de impuestos, sobre el tema de la Ruta 158, el niño por nacer, tenemos también la vocación de los jóvenes en participar en política o no, una columna nueva de una pensadora, una seudónimo que utiliza una miembro de Civilitas para escribir sus columnas, así que realmente interesante, vale la pena. Y también el otro tema que tenemos para comentar es que estamos en pleno activismo, digamos, ciudadano, para que bajen los impuestos, como ustedes saben. Estamos haciendo un evento en Córdoba, que se realizó allí en la Bolsa de Cereales, y un evento en Buenos Aires en el marco del Senado. Carmen, sí. Bueno, que ha sido, por supuesto, un gusto darle voz a 4 sectores cordobeses que piden que bajen los impuestos en general, pero en particular el impuesto a los sellos, que afecta a 4 áreas que son claves para ser más competitivos: tarjetas, seguros, financiamiento y alquileres. Bien, muy bien. Y tenemos, la hemos tenido en estos eventos, pero también la tenemos aquí presente. Va a ser un gusto para nosotros, un honor tenerla a Nuria Susmel, que es economista de Fiel. Nosotros durante muchos años, le decíamos fuera de cámara, admiramos a Fiel, realmente queremos mucho a Solaneda, Artana, López Murphy, los hemos seguido durante muchos años, así que tenerla aquí para nosotros es un gran honor, y con ella vamos a hablar de cómo está viendo la economía, el tema de la reforma laboral, de la cual ella es especialista, y también este tema de cómo incide subir o bajar los impuestos en el tema de que haya más o menos trabajo. Si le parece, Carmen, le robamos así textualmente un video con el que la AmCham, la Cámara norteamericana argentina de empresas, la semana pasada abrió un mega encuentro allí en Buenos Aires, porque nos pareció una muy interesante forma de sintetizar lo que yo creo que vos pensás y nosotros pensamos. Che, todo esto está muy bien, todo esto ¿qué va a pasar? Y con eso vamos a abrir la charla con Nuria Susmel. A ver el video. Durante décadas, la economía argentina estuvo dominada por la inestabilidad macroeconómica, inflación elevada, déficit fiscal persistente y crisis cambiarias recurrentes que no fueron episodios aislados, sino la expresión de un patrón sistemático. Esa dinámica tuvo consecuencias concretas. En los últimos 70 años atravesó 15 recesiones y acumuló 24 años en contracción económica, el segundo registro más alto a nivel mundial. Durante casi 15 años, el sector público operó con déficit primario, financiado con emisión o endeudamiento. El resultado fue una economía con inflación crónica, baja credibilidad y escasa inversión. A esto se suma que, desde 2011, Argentina no logra sostener un crecimiento persistente del PBI per cápita. En 2023, la inflación superó el 211% anual, reflejo de un proceso acumulado durante más de una década. Sin embargo, en los últimos 2 años se produjo un punto de inflexión. El déficit primario de 2,7% del PBI, registrado en 2023, se transformó en un superávit de 1,8% en 2024 y 1,3% en 2025. La inflación inició un sendero descendente y la brecha cambiaria, que había superado el 180%, se redujo a niveles lógicos. La normalización comercial, la desregulación y la reducción de algunos impuestos distorsivos comenzaron a recomponer incentivos. Este proceso sugiere que la estabilidad macroeconómica puede dejar de ser un obstáculo estructural, pero la experiencia internacional muestra que estabilizar es una condición necesaria, aunque no suficiente. Aún hoy persisten restricciones que limitan el crecimiento. Entonces, ¿qué condicionantes estructurales continúan afectando su potencial? Argentina exporta el equivalente a 14% de su PBI, mientras que Chile alcanza el 29%. Igualar ese nivel implicaría más de 60.000 millones de dólares adicionales en ventas externas. Sin embargo, los costos logísticos rondan el 27% del valor del producto, muy por encima del promedio de la región y de la OCDE, lo que reduce sustancialmente la competitividad para las exportaciones.
A su vez, el país se ubica en el puesto 163 sobre 180 en el acceso al crédito, limitando la capacidad de inversión y expansión empresarial. Las debilidades en calidad educativa e institucional también impactan directamente sobre la productividad. Argentina cuenta con activos estratégicos de escala global, recursos energéticos no convencionales, litio y cobre, agroindustria competitiva y un ecosistema emprendedor que ya generó 11 empresas unicornio. Los proyectos de inversión en minería y energía pendientes de concreción superan los 35.000 millones de dólares y pueden redefinir el mapa productivo con mayor protagonismo del interior. Este nuevo escenario exige una construcción colectiva en pos de un modelo de país posible. Una Argentina federal en desarrollo requiere un Estado que consolide la estabilidad y avance en reformas estructurales y un sector privado dispuesto a invertir, innovar y redefinir modelos de negocios para competir en mercados más abiertos, aumentar la productividad y generar empleo formal de calidad en todo el país. La oportunidad es clara: transformar una macroeconomía más estable en una plataforma de desarrollo sostenido, federal e integrado al mundo. Bueno, un excelente resumen de cómo lo estamos viviendo, las alegrías, los desafíos, el vértigo también de lo que todavía está pendiente. Nuria, gracias por haber venido con nosotros. Muchas gracias por venir. Es la segunda vez que la traemos a Córdoba. Sí, muy bien. No, gracias a ustedes por traerme. Bueno, Nuria, primero una pregunta general. Sabemos que sos una economista muy especializada, pero la primera pregunta es un poco general, que es ¿cómo lo estás viendo? Digamos, ¿el vaso medio lleno, el vaso medio vacío? Bueno, vamos en un camino que correcto, digamos, de reformas necesarias, pero bueno, todavía falta para empezar a ver, digamos, los frutos. Yo siempre digo que, digamos, hacer las reformas es como ordenar el placar, ¿viste? Que hay un momento en el cual te querés matar porque es todo un desastre hasta que llegás. Bueno, estamos en ese momento en el cual, digamos, obviamente las reformas y ordenar la economía no es gratis en el sentido de que no pasan cosas. Va a haber que gastar menos. No, obviamente que hay que gastar menos, pero bueno, como que hay un periodo de transición donde hay que ir acomodando las cosas y todavía estamos en eso. Pero bueno, yo creo que estamos en el camino correcto. Te llevamos a tu especialidad, que es el tema laboral. Bueno, ha habido una reforma laboral, Carmen estuvo allí de protagonista en el Senado. Contanos un poco si esa herramienta la ves adecuada y qué otras cosas valdría la pena agregar, digamos. Bueno, a mí cuando me llaman y me preguntan qué opino de la reforma laboral, qué opinaba, qué sé yo, digamos, siempre decía, las leyes laborales de Argentina son leyes que se sancionaron hace 50 años, 40 años, o sea, la ley de contrato de trabajo es del texto ordenado del 76 con alguna reforma en el 90, o sea, estamos hablando de leyes, digamos, de regulaciones para un mundo que ya no existe, o sea, los 90 son hace 30 años, o sea, a mí me parece que fue ayer, pero la verdad no fue ayer. Y bueno, en las asociaciones sindicales es mucho más vieja la ley, con lo cual, digamos, bienvenida a una discusión sobre las normas laborales. Ahí, Nuria, si te invitamos acá es porque has estudiado y has escrito y te has tomado el trabajo de analizar como por rebanadas la informalidad argentina, que es enorme. No, totalmente. ¿Esta ley va a servir para que la informalidad deje de ser lo único que crece en la Argentina? Bueno, apunta a eso, o sea, la reforma lo que apunta es a bajar costos. O sea, el mercado de trabajo, o sea, en realidad todas las actividades tienen impuestos explícitos, o sea, IVA, ganancia, qué sé yo, impuestos de contribuciones patronales, aportes, y costos ocultos. Y en el tema del mercado de trabajo lo que tenemos mucho es lo que se llama la litigiosidad, o sea, los juicios laborales que la ley dejaba abiertos para que, digamos, uno pudiera demandar. Una gran incertidumbre. Claro, o sea, no hay nada más caro que la incertidumbre, claro. ¿Entendés? Y entonces, porque, digamos, si eso ¿contra qué atenta? Mayores costos atentan contra la inversión, contra la contratación, contra el empleo en blanco.
Entonces, esta ley ha venido a dar cierta certidumbre, digamos. La ley lo que apunta es eso, a clarificar y a definir, digamos, cosas, dejar cosas claras. ¿Qué es salario? ¿Qué no es? ¿Qué es, no sé, un montón de cosas, digamos, en qué situaciones aplica esto, qué no aplica, que probablemente antes en la ley anterior había muchas cosas que decía usos y costumbres, etcétera, entonces digamos como que el etcétera o el usos y costumbres queda, dáselo a un abogado y está feliz de la vida, ¿entendés? Entonces la ley lo que apunta es digamos, a limitar las acciones que se pueden hacer. Allí, que ha sido el marco de estas últimas invitaciones que te estamos haciendo en Córdoba y en Buenos Aires, nosotros particularmente estamos haciendo mucha fuerza por un impuesto en particular, que es el impuesto de sellos, pero la distorsión impositiva en Argentina es macro. Vos nos decías, los impuestos también afectan a lo laboral. Contanos un poco cómo ves esa mala relación, digamos. Claro, o sea, en realidad uno siempre desde el mercado de trabajo, uno siempre apunta a los impuestos sobre el empleo. Y en realidad lo que afecta la formalidad y la contratación es los impuestos, toda la presión impositiva que te afecta. O sea, vos decidís, ¿pongo un negocio o no lo pongo? ¿Voy a producir esto, voy a contratar esto, voy a vender esto? ¿Cuánto voy a ganar? ¿A cuánto lo voy a vender? ¿Cuándo me van a hacer mis ingresos? ¿Cuánto tengo que pagar? ¿Cuáles son mis costos? Y dentro de los costos yo tengo los impuestos. Obviamente, cuanto más alta la carga impositiva, más costos tengo, menos rentabilidad, y hay un momento, que es lo que yo decía en la presentación del otro día, hay un momento en el cual la presión impositiva te deja ante la decisión de cierro o entro al mercado, estoy en el mercado o evado. O sea, digamos, no me queda, y ahí es cuando aparece la informalidad. Bueno, yo ahí ya no solamente como periodista y como titular de Civilita, sino como empresario pyme, digo, y lo comentábamos con ella, creo que el 90% de las empresas cordobesas no debemos ganar a fin de año más que un 2%, un 3%, un 5%, si somos unos campeones, un 5% de rentabilidad final, digamos. Bueno, el Estado nos cobra entre un 8 y un 10, o sea, tenemos un Estado que entre los impuestos nacionales, provinciales y municipales nos saca más de lo que ganamos nosotros. O sea, hemos laburado todo el año para que el Estado se lleve casi el doble o el triple de lo que realmente llevamos. Una cosa de locos, Y sobre todo que si lo que queremos hoy es que los empresarios crezcan, inclusive que surjan, bueno, la única forma es aflojando un poco la presión impositiva. Aflojamos con la presión impositiva, sí. No, claramente, porque además, digamos, un punto que vale la pena hacer, cuando uno habla de la presión impositiva, uno mide la presión impositiva, o sea, la medición es sobre el PBI. Ahora, en realidad, el PBI está formado por el sector formal y el informal, pero la presión impositiva solo te cae en el sector formal. Entonces, en algún momento nosotros hicimos en la Fundación un trabajo donde la presión impositiva era poner alrededor del 30%, pero la presión sobre el sector formal era el 44%, porque los que pagan impuestos son los que están en la formalidad. Claramente. La otra pregunta de cara al futuro y en base a ese video que veíamos recién de la AmCham, si tuvieras que, ya sé que no es el caso, digamos, pero que aconsejar a un Milei o a un Caputo, che, atenti con este tema, si tuvieras que marcar 2 o 3 tips, ¿qué marcarías de acá hacia el futuro, digamos? A mí lo que me preocupa un poco en este momento es el tema tipo de cambio, por más que, bueno, los que más saben que yo en el tema de tipo de sector externo dicen, bueno, por la balanza de pagos, qué sé yo, a mí me parece que tenemos un tipo de cambio que no permite exportar todo lo que se puede exportar. Yo tendría cuidado en eso y nada, o sea, seguir el tema de desregulando, o sea, todavía estamos en reformas de lo que se llaman de primera generación, digamos, hay más reformas que hacer. Tenés la reforma, bueno, el reforma previsional es una cosa, en realidad eso, el sistema previsional, el problema del sistema previsional no es en Argentina, es en el mundo, porque la población está envejeciendo, o sea, cada vez tenés una pirámide poblacional
digamos que ya está dada vuelta. Ese es un tema que hay que mirar porque ahí vas a tener costos mucho más altos para enfrentar. Bueno, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros en Córdoba. Como saben, y los invitamos a adherir, estamos en una campaña de Civilitas de bajen el impuesto de sellos. Es uno de los impuestos, es mucho más distorsivo de ingresos brutos, pero bueno, como siempre nos dicen, ingresos brutos es el 70% de los ingresos provinciales, pero sellos es el 10% y se ha metido en tu tarjeta de crédito, se ha metido en los alquileres, se ha metido en los créditos, en los seguros, o sea, se fue de mambo, como saben decirlo los chicos, y estamos pidiendo que se contraiga, digamos, que se reduzca, digamos, porque como bien hemos hablado con Nuria, hay que reducir gastos, pero hay gastos para reducir aquí en la provincia de Córdoba. Así que si querés adherir, no dejes de tomar nuestro logo y compartirlo por las redes. Nosotros sabemos que el gobernador Yayora quiere bajar algo los impuestos. Empiece por estos 4 sectores de impuestos a los sellos, porque además lo van a hacer quedar bien. Bueno, muy bien. Vamos a una pregunta de fondo que nos va a dar pie después a una denuncia que tenemos para hacer aquí en Piso sobre los malos gastos en el Ministerio de Desarrollo Social. La pregunta sé que es polémica. Algunas personas dicen, che, pero ustedes no, si son católicos no pueden preguntarse eso. Y uno dice, pará, preguntémonos de todo. En Civilitas por lo menos siempre nos preguntamos de todo. Que es el tema de si existe o no la justicia social. Ustedes saben que Milei lo ha puesto en el tapete, ha dicho la justicia social no existe porque en definitiva lo social no existe, existen una suma de individuos. Acá una chica muy joven en 2 minutos nos va a poner en alerta para abrir esta discusión. A ver. Javier Milei aseguró en Davos que la justicia social es injusta. ¿Pero qué es eso de la justicia social? Acá te lo cuento. Hayek, en su libro Derecho, Legislación y Libertad, definió la justicia social como una palabra indefinida que justifica la intervención del gobierno mediante la redistribución de la riqueza. En otras palabras, igualar las condiciones materiales de los ciudadanos. Para personas que valoran la individualidad como los liberales, la justicia social tiene una connotación coactiva, porque para igualar esas condiciones materiales se requiere del uso de la fuerza del gobierno. La apelación a la justicia social, como dijo Hayek, se ha convertido hoy en día en la argumentación más eficaz para pedir la acción del gobierno a favor de determinados grupos. La justicia social es, de hecho, uno de los fundamentos de ideologías como el peronismo, el chavismo, el castrismo, todos esos movimientos, modelos estatistas que han arruinado a América Latina y que la han sumido en la pobreza extrema bajo esa apariencia de justicia social que busca no solo redistribuir la riqueza, sino otorgar determinados derechos bajo la premisa de ser gratuitos. Pero como tú y yo sabemos, nada es gratis. La justicia social es el preludio para esa tiranía colectivista, pero además distorsiona completamente el concepto de justicia. Pensemos un momento en los tribunales de justicia. Siempre hay una figura, la diosa Temis, que representa la justicia, con una balanza en una mano y una espada en la otra, pero el detalle más importante es que tiene los ojos vendados. Esto significa que la justicia es ciega, que no hace distinciones. Por eso en sí misma la justicia está muy lejos de representar una idea de redistribución basada en favoritismos. La justicia no es quitarle a unos para dárselo a otros, la justicia es conceder a cada quien lo suyo, y yo no tengo derecho a nada. Bueno, muy bien, interesante escuchar a una joven poner en el tapete, verdad es que en otras épocas nadie se hubiera animado a discutir. ¿Existe la justicia social? Para vos existe, para ustedes existe la justicia social. Va a ser uno de los temas que vamos a abordar en programas de televisión y también en los siguientes Pensadores. Mientras tanto, algo mucho más cortito, algo mucho más indignante es que, claro, estamos hablando de bajar impuestos y alguien nos dice, pero ¿cómo vas a bajar impuestos si las provincias están a full con el gasto? Bueno, les voy a demostrar hoy, a través de una investigación que hicimos con el equipo de Civilitas, que hay gastos que no se explican, son verdaderas irregularidades. Fuimos ni más que menos que al lugar más sensible, al Ministerio de Desarrollo Social, el que supuestamente tiene que estar encargado de luchar contra la pobreza, sacar a la gente de la pobreza. Y hemos encontrado cosas muy raras y se las paso a explicar. Primero, aquí está Marcos Torres Lima, que es el ministro. Fíjense que el presupuesto que tiene es verdaderamente importante, son 218.000 millones de pesos, digamos, es mucha plata, digamos, y cuando uno empieza a desgranar ese presupuesto, además de encontrar de que más del 70% va a sueldos, digamos, solamente va el 30%, digamos, finalmente la gente, pero le pido al señor director la siguiente placa porque encontramos la primera irregularidad. Los pagos de toda la ayuda social que sale, que son 5.000 para un sector, 4.000 para otro sector y demás, salen todos a nombre del ministerio, con el quit del ministerio, digamos. Y no está aclarado las personas físicas individuales que lo reciben. No en todos los casos, por eso hay un programa
en donde sí está Uno por Uno, que es el programa en donde le dan becas del Banco de la Gente. Ahí dice el número de documento y demás. Pero hay otros que dice a 5.000 personas 200 millones de pesos, cuenta el ministerio y ¡pum! Sale la plata a nombre del ministerio. ¿Está bien controlado esto o ahí hay una irregularidad? Segunda irregularidad, señor director, la siguiente placa. Esto sí que es raro, digamos. Fíjense que hay un programa que se llama Nuevo Rumbo en el Ministerio de Desarrollo Social. Son 9.500 millones de pesos. Es muchísima plata, 9.500 millones de pesos. Y fíjense que es para alquilar de vivienda para mujeres víctimas de violencia de género. ¿Qué pasa acá? Nos dimos cuenta que en diciembre del 2025 este programa financiaba 266 mujeres. Bueno, está bien. Claro, pero en enero del 2026, un mes después, financia a 2.920 mujeres. O sea, en un mes creció más del 1000% este programa. Che, ¿está bien esto? ¿No hay una regularidad acá? ¿No me estarán metiendo gente, mujeres que en realidad no son víctimas de violencia? O peor aún, ¿no se estará llevando la plata a alguien, digamos? Porque nos parece como muy raro. Y vuelvo a decir, la plata no sale a nombre de estas mujeres, sale a nombre del ministerio, con el quit del ministerio. Tercera irregularidad, señor director, la siguiente placa. Bueno, aquí está, a las pruebas me remito, esto es el portal de transparencia del gobierno, pero en la siguiente placa vamos a ver la tercera irregularidad. Otro programa del Ministerio de Desarrollo Social, Nueva Vida se llama, también para mujeres víctimas de violencia de género, pero en este caso no le pagan el alquiler, sino que es un subsidio para estas mujeres. Otro presupuesto, 6.500 millones de pesos, 9.500 el otro, 6.500 millones para este caso. La destinataria está en diciembre de 2025, 339 mujeres eran financiadas por este programa. En enero del 2026, 4.085 mujeres financiadas en el cambio entre un mes y otro. Che, ¿está bien esto? ¿No es irregular? ¿No te suena raro? Digamos, nosotros cuando lo vimos dijimos, che, acá hay algo raro. Algún fiscal debería investigar. Y en la siguiente placa, bueno, tenemos aquí la prueba, digamos, de que esto... Fíjense el caso del programa Complemento Nutricional para Grupos Vulnerables, o sea, gente que tiene hambre, que posiblemente es más gente que la que sufra violencia de género. Bueno, aquí solamente le dan a un grupo muy reducido de personas. No son estos 4.000, sino que es un número más normal, para decirlo de alguna manera. Pero fíjense esta última irregularidad que vamos a señalar. Cuarta irregularidad. Un programa que yo ya sé que te va a enojar. Usted se va a enojar. Se llama Turismo Social. El Ministerio de Desarrollo Social, porque deben decir como, no, la justicia social es que la gente humilde también viaje. ¿Por qué viajan los ricos y no los pobres? Y entonces se mandan este programa. 3.600 millones de pesos tiene este programa. Claro, y cuando uno entra, ve que a esta empresa, Gastronomía Molizana Sociedad Anónima, todos los meses sale un cheque, digamos, del ministerio por 200 palos, porque supuestamente llevan todos los meses a 4.577 personas, no sabemos si a Buenos Aires o a La Falda, porque tienen dos lugares esta empresa. Ahora nos preguntamos con el equipo civilita, 4.577 personas por mes, es mucha gente llevándolo todos los meses a Buenos Aires o a La Falda. ¿Las llevan? Y si no las llevan, esta plata, ¿dónde está? Y está bien además que como ciudadanos paguemos toda esta plata para que 4.700 personas viajen a Buenos Aires y se la lleve esta empresa. ¿Se dan cuenta que acá hay mucho gasto no justificado? ¿Hay una placa más? Bueno, aquí está la prueba del turismo social. Si quieren, hay una publicación en Twitter donde está todo esto en detalle. Y la última placa, bueno, acá tenemos 2.700 empleados dedicados a lo social, más 1.000 empleados de la lotería. Acuérdense que la Lotería de Córdoba está para sacar ganancias para mandarlo a lo social. Pero claro, el 50% de lo que saca la lotería es para pagar los 1.000 empleados. 2.700 más 1.000 son 3.700 empleados dedicados a lo social en Córdoba. ¿Está bien esta plata o hay para recortar en Córdoba? Y cierro con esto para que nos indignemos juntos, porque claro, seguimos investigando con el equipo de civilitas y le encontramos a la vieja y conocida Claudia Martínez, una dirigente política que ahora es secretaria de la Mujer, y del 9 al 19 de marzo se fue a Nueva York. Se fue a Nueva York, Claudia, porque había un Congreso Mundial de Defensa de las Mujeres, pero como ella es provincial y solamente podían ir los estados nacionales, medio que no pudo entrar. Entonces ella misma dice, no, creamos un side event, o sea, un evento que está al lado del principal,
con algunas mujeres y se saca una foto allí en sus propias redes y se saca esta foto paradigmática en el famoso edificio de Nueva York, donde está este mapa mundi. Bueno, yo les sigo preguntando, en el marco de todo esto, de la plata que gastamos, ¿está bien mandar a la secretaria de la mujer a un viaje a Nueva York? Que además no es el viaje principal, sino uno, o sea, se dan cuenta que acá hay mucho para recortar, hay mucho para aclarar. Les tiramos todo esto para que se indignen. Yo sé que te estás indignando por todo esto que te contamos, pero para que también queremos demostrar que acá tenemos que poner sobre la mesa el gasto público en la provincia, porque hay mucha cosa muy, pero muy desfasada. Carmen tiene una columna, no sé si antes vale la pena mostrar, porque se acuerdan que viajó a Chile, pero en el caso de ella se lo paga de su bolsillo, fíjense la diferencia, ¿no? Y fue a ver al famoso hombre que ha sido un pro-hombre para bajar la pobreza. Vemos el video y luego la columna de Carmen. A ver. En esa época, en los años 50, la deserción escolar en la educación primaria era de más del 50%. Y la talla también era inferior, claro. Pero siempre dijimos que los chilenos éramos más bajitos, patitas cortas, o sea, que éramos sí, distintos. Claro. Pero eso era lo difícil de convencer. Pero no es por raza. No, es decir, era por una subalimentación crónica. Por ejemplo, entonces, hoy día que Chile acaba de ganar la Copa América, en esa época hubiera sido imposible. Imposible. Yo creo que si lo ganaban ahora es que estos ya son nuevos chilenos que están naciendo ya desde hace 25 años o 30 años y que ahora han podido expresar su potencial genético. Para que tú tengas una idea, en esta generación los chilenos han crecido como promedio 12 centímetros más. Los hijos son más altos que los... Yo quiero hablarles justamente cómo se derrota la pobreza. Realmente viajé a Chile para hacer un baño de inmersión. Estoy estudiando al doctor Fernando Monkeberg hace 2 o 3 años ya con el doctor Albino, el doctor Abel Albino, pero me dijo, usted tiene que conocerlo, tiene que contrastar, y porque realmente lo que hizo Monkeberg en Chile, que imagínense que como resultado fue, por ejemplo, 12 centímetros más en toda la población, o por ejemplo, se reciben en la universidad un 38% de chilenos. O sea, nosotros tenemos ese ejemplo cerquita que transformó la vida de millones de personas. Bueno, ahí la pregunta crucial que le hice a Monkeberg, que por supuesto él cuenta todo este proceso, cómo va descubriendo, piensen que eran los años 50, le digo, ¿cuál es el secreto? Y él dice, si yo tuviera que rescatar una acción que fue la que enhebró todo, es el seguimiento. Yo digo, ¿a quiénes? A los enfermos, a los discapacitados, a los desnutridos, a todos. Justamente la organización de un sistema que acompaña el desarrollo de todos los chicos fue el gran éxito de Monkeberg. Hoy sigue eso, sigue midiendo, sigue interviniendo, porque la gracia del seguimiento es que interviene a tiempo, actúa a tiempo. Nosotros estamos viendo en educación que no enseñamos a leer en primer grado y en tercer grado decimos, che, no aprendió. Y después en el secundario decimos, no entiende. Nosotros tenemos que concentrar y actuar a tiempo, en el momento oportuno, porque ese es el primero de los éxitos que me señaló Monkeberg. Seba. Quédese ahí nomás, Carmen, entonces ya vamos cerrando. Bueno, fíjense lo que sería una buena estrategia de desarrollo social. En lugar de gastar toda esta plata que estamos hablando, digamos, invertirla bien, invertirla a lo Monkeberg, invertirla a lo Carmen Álvarez. Así que gracias, Carmen,
por traer esta... Bueno, me parece que ha sido un programa interesante porque estamos levantando la bandera de bajar los impuestos, estamos levantando la bandera de que los gastos no sean injustificados, irregulares, estamos levantando la bandera de buenas políticas y de lo pendiente con nuestra amiga Nuria Susmel de Fiel, que es un honor haberla tenido aquí en Córdoba. Si ustedes quieren seguir nuestras presentaciones de lo que hicimos sobre impuestos sellos, no dejen de entrar a la página de YouTube de Civilitas y ahí van a ver la presentación completa que hicimos, tanto en Córdoba como en Buenos Aires esta semana. Nos vemos el miércoles que viene. Adiós.